El timbre sonó como un golpe seco en el silencio de la casa, y cuando abrí la puerta, vi a doña Aparecida sonriendo, con una caja de cartón en las manos, mal dirigida con mi apellido equivocado. Antes de que pudiera reaccionar, Roberto apareció detrás de mí, el rostro más pálido que había visto en 40 años de matrimonio, y gritó con una voz quebrada: «¡No abras esa caja, Mariana! ¡No lo soportarás!». Mi corazón se agitó, pero mi boca respondió fría, casi automática: «Ahora tengo que abrirla». Los bordes del cartón se desgarraron bajo mis dedos temblorosos, revelando cartas amarillentas, fotos de una mujer desconocida y una llave plateada que brillaba como una condena. Roberto cayó de rodillas frente a mí, murmurando «Perdóname», como quien confiesa un crimen, y entendí que nada volvería a ser igual. Pero lo que estaba en esa caja era solo el inicio de algo mucho más oscuro. Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una invitación desde el corazón. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Aquí vas a encontrar relatos intensos, emocionantes, que nos hacen reflexionar sobre las decisiones, los secretos y las segundas oportunidades. Cada capítulo está creado para tocar lo más profundo del alma, como una conversación íntima en tu propia sala. No pierdas la oportunidad de caminar conmigo en este viaje de dolor, valentía y esperanza. Pasaron 3 días de un silencio asfixiante, y el peso de aquella caja todavía resonaba en los rincones de la casa. Roberto se encerró en el despacho, saliendo solo para buscar café frío y volver a esconderse tras la puerta de madera. A veces lo escuchaba hablar solo, frases cortadas como plegarias. «No ahora, ella no puede saberlo todavía». Ese hombre que siempre se enorgulleció de resolver todo parecía encogido, un extraño cargando secretos como cadenas. El reloj del salón marcaba horas lentas. Cada segundo era una gota ácida en mi paciencia. Intentaba llamarlo, pero solo respondía: «No lo entenderás, Mariana». Esas palabras eran cuchillas invisibles, cortando mi fe en silencio. 3 días sin mirarme a los ojos, 3 días huyendo de la verdad. Ya no sabía si lo que más me destruía era el misterio o la humillación. En la cocina, Camila evitaba mirarme mientras revolvía el azúcar en el café, como si ese gesto fuera más importante que mi dolor. Le pregunté: «¿Sabes algo, hija?». Respiró hondo, mordió sus labios y respondió seca: «No es el momento, mamá». Mi alma tembló con esa respuesta ensayada, fría, como si cargara un secreto demasiado pesado. André, cuando lo cuestioné, apenas se encogió de hombros, hojeando el periódico como si nada estuviera en ruinas. «No seas dramática, mamá. Todos los matrimonios tienen secretos», dijo sin mirarme. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies al escuchar eso del hijo que siempre llamé perfecto. Solo Lucas, mi pequeño, me tomó la mano en la sala y lloró conmigo. «Mamá, estoy contigo, pase lo que pase», susurró. Y en ese abrazo entendí: estaba sola, pero no del todo perdida. El vecindario comenzó a pesar sobre mí como un tribunal invisible. En la panadería, doña Julia bajó la mirada y murmuró: «Sabía que un día lo descubrirías». En la farmacia, don Joaquín evitó atenderme, mandando a la empleada del mostrador. En la misa del domingo, el padre me apretó la mano con demasiada fuerza, como si me diera el pésame. Hasta el silencio de la gente que cruzaba mi camino gritaba más fuerte que cualquier palabra. Yo, la esposa ejemplar, la profesora respetada, la mujer que se enorgullecía de su dignidad, me sentía ahora desnuda ante la comunidad. Era como si cada mirada dijera: «Pobrecita, engañada, ingenua». La humillación ardía más que la posible traición, y ya no sabía si tenía fuerzas para sostener aquella fachada de mujer perfecta. Sola de noche, me senté en la mesa de la cocina, abriendo cajones que guardaban más que cubiertos. Revolví papeles, recibos, cuadernos viejos que olían a pasado. En el fondo de un libro de ingeniería encontré un sobre escondido. Allí estaban extractos bancarios, transferencias mensuales a alguien identificado solo como EEM. 5 años, siempre el mismo día, siempre el mismo monto. Mis manos temblaban al sostener esas pruebas frías como cuchillas. Roberto dormía en la habitación y yo lo veía como un extraño. Mi corazón gritaba: «¿Quién es Elena Martínez?». La respuesta parecía flotar en el aire, pero aún se me escapaba. Los días siguientes fueron una actuación torpe en una obra cruel. Cociné, lavé la ropa,
Sonreí a mis nietos cuando vinieron de visita, pero cada gesto era falso, cada sonrisa era una máscara resquebrajada. Dentro de mí, la dignidad sangraba, y sabía que no había vuelta atrás. Recordé las veces que defendí a Roberto frente a críticas veladas, las veces que acepté su silencio como protección. Ahora todo sonaba como mentira, como excusa barata. Me preguntaba, ¿fui invisible todo este tiempo? ¿Nunca nadie creyó que yo merecía la verdad? El nudo en la garganta era constante, como si las palabras atrapadas me asfixiaran. Una noche, me senté frente al espejo en la habitación oscura. Miré el reflejo de esa mujer de arrugas y ojos cansados. Toqué la alianza dorada, símbolo de promesas que ahora parecían rotas. 40 años, Roberto, murmuré para mí misma. La fe que siempre me sostuvo parecía lejana, un eco apagado en el fondo del alma. Sentí rabia, pero también miedo de descubrir la magnitud del engaño. Pasé la mano por mis cabellos grises, intentando reconocerme en esa imagen. Y una certeza me atravesó como un relámpago. No podía seguir siendo cómplice del silencio. Si la verdad estaba enterrada, yo misma la desenterraría, aunque doliera, aunque destruyera lo poco que quedaba de mí. Decidí empezar por el despacho, el santuario cerrado de Roberto. Esperé a que saliera temprano a la panadería y corrí hasta allí con las manos heladas. La madera de la puerta parecía repelerme, pero la empujé de todos modos. Cada cajón crujía como un grito ahogado. Entre papeles de ingeniería y contratos viejos, encontré una carpeta escondida bajo el fondo falso de un cajón. Dentro, más documentos de transferencias, recibos de viajes que nunca mencionó, comprobantes firmados por E.M. El olor a papel viejo me mareó y arrojé todo sobre la mesa. Mis dedos tocaron una foto caída, la misma mujer de la caja, con un niño en brazos. Todo mi cuerpo tembló. La cicatriz invisible dentro de mí comenzó a abrirse. En ese instante, entendí que la humillación no venía solo del secreto, sino de la conspiración del silencio. Mi hija lo sabía, mi hijo lo sabía, hasta el vecindario parecía saberlo. Solo yo, la esposa entregada, la mujer que renunció a sus sueños, fui la última en enterarme. Y eso dolía más que cualquier traición carnal. No era solo engañada, era la burla cruel en una historia que todos fingieron ignorar. Sentí lágrimas calientes correr, pero no dejé que cayeran sobre los papeles. «Basta, Mariana. Ahora tú escribes esta historia», dije en voz baja. El silencio de la casa respondió, cómplice de mi decisión. Pero el eco de aquella foto, de ese niño desconocido, no me dejaba en paz. ¿Quién era él? Respiré hondo y cerré la carpeta con manos firmes. Guardé todo de nuevo como si fuera ahora mi propio secreto. Sentía que cada respuesta estaba a un paso, pero cada paso costaría más de mi dignidad. El peso de la caja, de las fotos, de las cartas, de las transferencias, ya no era solo una duda, era un laberinto en el que estaba atrapada. Miré la estantería llena de libros con los que alguna vez enseñé poesía a mis alumnos, y recordé un verso antiguo. El silencio es un grito que nadie se atreve a escuchar. Allí, en esa madrugada, decidí, yo lo escucharé, y expondré cada grito escondido entre estos muros, aunque el precio sea perderme en el proceso. Y así, con los ojos enrojecidos frente a los papeles, sentí que la pregunta se abría como una herida. ¿Quién era Elena Martínez? ¿Y por qué esa sombra parecía más grande que mi propia vida? Era 1983 cuando mis ojos se cruzaron con los de Roberto en la biblioteca de la universidad, y todo lo que yo cargaba de cansancio y lucha pareció aquietarse. Yo era hija de una empleada doméstica y de un obrero, becaria que estudiaba hasta la madrugada para no perder el lugar. Él venía de una familia tradicional, de apellido que abría puertas y futuro asegurado. Yo temblaba al hablar en público, pero mis palabras encontraban fuerza en los poemas que llevaba escondidos en la bolsa. Cuando me pidió ayuda con una reseña, pensé que era una broma, pero no lo era. Nos sentamos lado a lado y escuchó cada frase mía con un respeto inédito. Fue en ese silencio entre páginas que mi corazón creyó haber hallado un puerto. Recuerdo la pluma azul que me prestó, todavía la conservo. Y en el fondo entiendo, en ese instante ya empecé a escribir mi vida a su lado. En los meses siguientes, Roberto me buscaba a la salida de clases, y yo me sentía vista de una forma que nunca había experimentado. Me acompañaba hasta la parada del autobús, incluso cuando llovía, incluso en calles desiertas.
Una vez me ofreció llevarme en el coche de su padre, y yo me negué, tímida, pero sonreí sola todo el camino. Él hablaba de cálculos, proyectos, edificios que quería construir. Yo le hablaba de Clarice Lispector y de Cecilia Meireles, y él me escuchaba como quien bebe agua fresca. La diferencia de mundos era evidente. Yo tenía callos en las manos, él dedos que nunca habían lavado un plato. Pero su mirada me hacía creer que nada de eso importaba. Cuando me pidió ser su novia, lo hizo en un banco de cemento, sin testigos ni lujo. Dije sí, con un nudo en la garganta, creyendo que el amor vencería cualquier barrera. La propuesta de matrimonio llegó pronto, en 1984, y su madre fue la primera en alzar la voz en contra. ¿Estás seguro, Roberto? Esa muchacha no encaja en nuestra familia, dijo con la frialdad de quien esconde veneno en la lengua. Yo permanecí inmóvil, con la sonrisa congelada, esperando su reacción. Roberto apretó mi mano con fuerza y respondió: absolutamente. Ese gesto me hizo creer que siempre me defendería del mundo. Nos casamos en un registro civil sencillo, sin lujo, con flores baratas que compró mi madre. Recuerdo el vestido alquilado, ajustado a última hora, pero que me hizo sentir reina. Roberto lloró al verme entrar, y ese llanto valió más que cualquier aprobación. Ese día pensé, todo lo que renuncio, lo renuncio por amor. Vinieron los hijos, Camila en 1985, André en 1988. Cada nacimiento fue un nuevo sacrificio, una renuncia más a mis propios sueños. Yo era profesora de literatura y amaba el olor de los libros, el sonido del gis en la pizarra. Pero cuando Roberto dijo: la familia prefiere que te quedes en casa, Mariana, obedecí. Guardé mis poemas en cajas en el armario y cambié aulas por ollas y pañales. Mi orgullo venía de las sonrisas de mis hijos, pero dentro de mí una cicatriz silenciosa crecía. Me repetía: vale la pena, porque él me ama. Hoy, mirando atrás, me pregunto si amar fue suficiente para hacerme invisible. Siempre hubo sombras que evité mirar. Los viajes de Roberto por trabajo eran frecuentes, y yo quedaba con los niños inventando excusas. Teresa, mi cuñada, nunca me aceptó. Me miraba como se mide un objeto extraño. Había secretos en la familia que nadie nombraba, y el mayor de ellos tenía nombre: Elena, la hermana menor de Roberto, fallecida en los 80, de quien nunca se hablaba. En las reuniones familiares, si alguien mencionaba su nombre, el silencio caía pesado y las miradas se hundían en los platos. Yo respeté ese silencio, pensando que era un dolor demasiado grande. Pero tal vez, en ese silencio, estaba la clave de todo lo que ahora me atormenta. Una vez pregunté de forma suave por Elena. Roberto cerró el rostro de inmediato, diciendo: era muy joven, no merece ser recordada así. Yo, que siempre respeté los límites, no insistí, pero esas palabras quedaron como cicatriz grabada en mi memoria. Teresa tampoco hablaba, aunque la sorprendí llorando a escondidas tras una cena. La familia parecía levantar muros invisibles alrededor del nombre de Elena, y yo, ingenua, acepté vivir dentro de ese muro. Tal vez por miedo a perder el espacio que había conquistado, tal vez por confiar demasiado en que el amor sostendría cualquier silencio. Hoy comprendo, fue en ese silencio donde sembré mi propia ceguera. El tiempo pasó y la vida siguió con su rutina de risas, peleas y pequeños rituales. Las fotos en la estantería registraban cumpleaños, bodas, bautizos, pero en ninguna aparecía Elena, como si la hubieran borrado de la historia. El vacío de su rostro ausente crecía como sombra detrás de cada imagen feliz. Yo no lo veía entonces, pero ahora entiendo. Siempre hubo una ausencia que gritaba en medio de la abundancia. Era el fantasma de lo oculto, de lo negado, y ese fantasma regresó ahora, trayendo la caja, las fotos y la llave plateada que brilla en la oscuridad. Hoy, al mirar atrás, veo que no solo el amor nos unió, sino también un pacto de silencios. Yo amé, confié, y él me protegió, renuncié, pero también me escondió. Roberto nunca dejó de ser el hombre que vi en la biblioteca, pero quizás siempre fue también un desconocido. El corazón que me ofreció refugio tenía puertas cerradas. Me pregunto, ¿fui esposa o solo huésped de una historia que nunca fue totalmente mía? Los recuerdos dulces ahora queman como hierro al rojo vivo, y el nombre prohibido de Elena resuena cada vez más fuerte en mis oídos.
Si en aquel tiempo hubiera hecho más preguntas, tal vez ahora no estaría perdida en este laberinto. Pero confié en el silencio, y el silencio me traicionó. Veo a la joven que fui, con vestido alquilado y ojos llenos de esperanza, y quisiera gritarle: pregunta, insiste, no aceptes respuestas vagas, pero ya es demasiado tarde. Hoy cargo con el peso de 4 décadas construidas sobre arena movediza. La caja que llegó a mi puerta no trajo solo recuerdos de Elena, trajo la factura de todos los silencios que acepté. Y dentro de mí sé, cada revelación dolerá como una cicatriz que se abre, porque Elena no fue solo la hermana borrada, fue la raíz de un secreto que ahora empieza a devorarme. Ese jueves, cuando Roberto dijo que debía resolver unas cosas, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Esperé a que saliera con la calma calculada de quien ya decidió cruzar la línea. Tomé mi bolso, me cubrí el cabello con un pañuelo y caminé hasta la parada del autobús, fingiendo rutina. Pero no subí al autobús. Seguí sus pasos desde lejos, cuidando de no llamar la atención. Conducía despacio, como si no tuviera prisa, pero mis ojos estaban pegados al coche, cada curva grabada en la memoria. El barrio fue cambiando de paisaje, de calles arboladas a casas simples, muros descascarados, patios abandonados. Finalmente se detuvo frente a una casa modesta, cortinas cerradas, jardín descuidado. El corazón me latía con fuerza dentro del pecho. Una mujer abrió la puerta, joven, atractiva, con cabello oscuro cayéndole sobre los hombros. Y cuando abrazó a Roberto con familiaridad, sentí una navaja helada atravesar mi alma. Regresé a casa con pasos apresurados, pero por dentro era como arrastrar cadenas. No lloré, no grité, solo caminé en silencio repitiendo: ¿quién es ella? ¿Quién es ella? La imagen del abrazo ardía más que cualquier palabra. En la cocina, dejé el bolso sobre la mesa y miré al vacío, esperando respuesta de las paredes. La caja, aún sobre el aparador, parecía observarme, recordándome que los secretos tenían más capas. Abrí el sobre con la llave plateada que venía dentro de la caja, el metal frío quemando mi piel. Roberto hablaba de documentos de trabajo guardados en el cofre del banco, y de repente la intuición me tomó como tormenta. No era solo desconfianza, era necesidad. Debía abrir ese cofre. Si existe la verdad, está encerrada allí, murmuré para mí misma. Y por primera vez en 40 años, tomé una decisión sin mirar atrás. A la mañana siguiente, me vestí con una blusa clara, arreglé mi cabello con calma y caminé hasta el banco. Por fuera parecía una mujer común cumpliendo tareas, pero por dentro mis manos sudaban como si fuera un delito. El lugar olía a metal y aire acondicionado, frío como un hospital. El gerente sonrió burocrático, acostumbrado a familias respetadas como la nuestra. Pedí acceso al cofre de Roberto, mostrando la llave con firmeza ensayada. Dudó un instante, pero la llave abrió todas las puertas invisibles. Me acompañaron hasta la sala de cofres, y cada paso resonaba como sentencia. Las paredes grises eran más altas de lo que recordaba, el silencio denso como concreto. El chirrido metálico de la cerradura sonaba como un grito ahogado, y cuando la puerta finalmente se abrió, mis piernas casi cedieron. El olor a papel envejecido escapó como polvo de tumba. Dentro había paquetes de sobres, fotos en blanco y negro, cuadernos gastados. Saqué todo con cuidado, extendiéndolo sobre la mesa metálica iluminada por la luz fluorescente. Vi primero las fotos, la misma mujer de la casa modesta, abrazando a un niño pequeño. El rostro del niño tenía ojos grandes, inocentes, pero algo me resultaba demasiado familiar. Tomé el cuaderno, anotaciones con fechas, montos, siempre refiriéndose a pagos mensuales. Mi respiración se hizo corta, como si cada palabra escrita pesara toneladas. Al fondo, un sobre más amarillento que los otros llamó mi atención. Lo abrí despacio, con los dedos temblorosos, temiendo lo que hallaría, y allí estaba la pieza más dolorosa, un acta de defunción. Elena Cristina Oliveira, fallecida en 1999 a los 28 años, complicaciones en el parto. Las palabras bailaban ante mis ojos, pero el dolor era real como una cuchilla. Elena no era amante, no era sombra inventada, era la hermana muerta de Roberto. La mujer de la caja no podía ser ella. Entonces, ¿quién era? El documento estaba desgastado en los bordes, pero innegable en su verdad. Roberto escondió esto de mí, lo escondió de la familia, lo escondió del mundo.
El peso del hallazgo me obligó a apoyar las manos en la mesa fría. Temblaba como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. La foto del niño junto a aquel papel parecía burlarse de mí, como diciendo: «Hay más cosas que no sabes». Salí del banco con pasos rápidos, la carpeta contra el pecho como si llevara dinamita. El sol afuera parecía más agresivo, quemándome los ojos. Cada rostro que pasaba parecía cómplice de algo que aún no comprendía. Entré a casa cerrando con llave, como si pudiera protegerme de la verdad. Extendí los documentos sobre la mesa del comedor, ese mismo lugar donde crecieron mis hijos entre risas. Ahora la mesa se convertía en tribunal. Miré la foto de la mujer con el niño y luego el acta de defunción. 2 piezas que no encajaban, 2 mundos que chocaban. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía retumbar en las paredes. La pregunta me devoraba. Si Elena murió en 1999, ¿quién es la mujer que Roberto visita hoy? Esa noche, Roberto llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba sentada en la sala, las fotos y el papel escondidos en el armario. Me miró cansado, pero sin sospechar la tormenta que llevaba dentro. «¿Todo bien?», preguntó, como quien lanza una cuerda frágil sobre un abismo. Solo asentí, tragando las ganas de gritar. Subió las escaleras y cada paso era el compás de un secreto en marcha. Sola, observé su sombra perderse en el pasillo. Mi mente repetía: «Elena está muerta, Elena está muerta». Y sin embargo, había una mujer viva, recibiendo dinero, cargando su identidad. La traición ya no era solo conyugal, era histórica, familiar, casi maldita. Me acosté sin dormir, el techo mirándome como una pregunta sin respuesta. El tic-tac del reloj parecía burlarse de mi insomnio. Recordé mi juventud, las promesas en el altar, la fe que me sostuvo. Ahora cada recuerdo parecía roto por una grieta invisible. Pasé la noche entera girando hipótesis. ¿Amante? ¿Hija ilegítima? ¿Impostora? El dolor era tanto que sentía el cuerpo entumecerse. Pero dentro del desespero también había un fuego nuevo. Por primera vez, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Debía entender quién era esa mujer y qué significaba ese niño. Y en el fondo, algo me decía: aún no he visto nada. El silencio de la madrugada se volvió cómplice de mi tormento. La casa parecía respirar conmigo, paredes guardando secretos que no conocía. Cerré los ojos y escuché el viento entrar por la ventana, trayendo olor a tierra mojada. Recordé el acta, la fecha, 1999, año en que Lucas tenía solo 7 años. Yo estaba tan ocupada cuidando de los niños que no vi los huecos en la vida de Roberto. La vergüenza crecía junto a la rabia, como si hubiera vivido engañada en mi propia casa. Pero ya no era posible retroceder. Había visto demasiado. El siguiente paso sería inevitable: confrontar a la familia, excavar lo enterrado y prepararme para respuestas que podrían destruirme. Entré en la casa de Teresa sin pedir permiso, con las fotos y documentos apretados en mi mano. Ella me recibió con esa sonrisa ensayada, intentando mantener la elegancia de siempre, pero mis ojos la atravesaban como cuchilla. Arrojé las imágenes sobre la mesa de caoba, el golpe seco quebrando el silencio del salón. «¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este niño?», pregunté, y mi voz resonó como sentencia. Teresa palideció, los dedos temblando al sostener la taza de té. Intentó disimular, pero su mirada delataba pánico. Por unos segundos, parecía debatirse entre mantener la farsa o liberarme con la verdad. Finalmente dejó caer la taza, derramando té sobre el mantel bordado, y, con un suspiro pesado, murmuró: «Es la hija de Elena». Las palabras me golpearon como ladrillos cayendo del techo. Elena, la hermana renegada, la mujer que la familia borró de la memoria. Teresa lloraba, quizás por primera vez frente a mí sin máscara. Quedó embarazada a los 19. Papá la expulsó de casa. Nadie la ayudó. Murió sola en el parto. Las lágrimas corrían, deshaciendo el maquillaje bien cuidado que no resistía la verdad. Yo solo podía pensar: todos sabían, menos yo. Mientras yo luchaba por respeto, por dignidad, ellos ocultaban a una niña viva, una herencia de dolor. El salón parecía girar, la respiración corta como si el aire hubiera desaparecido. Apoyé las manos en la mesa para no caer y susurré: «Dios mío, Roberto me ocultó todo esto». Teresa tomó mis manos, en un gesto casi desesperado. «Él no quería lastimarte, Mari. Tenía miedo de perderte.
Me hizo jurar silencio y fui cobarde. Las palabras me desgarraban por dentro. Cobardía, silencio, vergüenza. Eso sostenía a la familia Oliveira. Mi mente regresaba a cada detalle. Los viajes, siempre hubo señales, las miradas pero yo quise creer en el amor, en la protección. Ahora la verdad se levantaba ante mí como los escombros de un edificio en ruinas. Teresa sollozaba. Yo tuve vergüenza. Vergüenza de que todos supieran que mi hermana tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y entendí que esa vergüenza fue más cruel que cualquier prejuicio externo. Regresé a casa con pasos temblorosos, pero con la decisión tomada. Confronté a Roberto en el despacho, arrojando los documentos sobre su escritorio oscuro. Basta de silencio. Quiero escucharlo de tu boca. Levantó la cabeza despacio, los ojos rojos como si no durmiera hacía días. Se puso de pie, apoyado en la mesa, intentando recuperar la autoridad de antaño, pero su voz salió baja, quebrada. Es verdad, la encontré hace 5 años, la hija de Elena. Yo temblaba, pero no pude contener la pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mentiste tanto tiempo? Roberto cerró los ojos, respiró hondo y respondió con dolor. Tenía miedo, miedo de perderte, miedo de destruir nuestra familia. Ya había ocultado una vez. Pensé que ocultar otra vez nos protegería. Me senté frente a él, sintiendo mi cuerpo dividido entre rabia y compasión. Proteger no es mentir, es Roberto. Encarcelar. Él lloraba, lágrimas discretas corriendo por un rostro que siempre fue de piedra. Quise compensar lo que hicimos con Elena. La familia la abandonó. No quería repetir el error con su hija. Mis manos temblaban, pero sostuve firme la alianza en mi dedo, recordando cada promesa rota. Quise odiarlo, pero había algo en su dolor que también era mi reflejo. Durante años fui la esposa perfecta, la mujer que no cuestionaba. Ahora veía, mi silencio alimentó el suyo, y ese ciclo nos estaba destruyendo. El momento parecía de reconciliación, pero la sombra no desaparecía. Roberto suspiró, mirando al suelo como quien carga una culpa insoportable. Pero Mariana, hay algo mal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa mujer que recibe mi dinero, creo que no es quien dice ser. Mi corazón se detuvo por un segundo, los ojos fijos en los suyos. ¿Cómo? Él dudó, tragando en seco, incapaz de sostener mi mirada. Las historias no coinciden. Los documentos, a veces siento que me engañan. La revelación cortó el aire como cuchillo invisible. No bastaba el pasado oculto. Había mentira en el presente. Tomé nuevamente la foto del sobre, estudiando cada detalle. La mujer posaba junto a un niño, pero la semejanza con Elena era superficial. De pronto, Roberto sacó otra foto de un cajón escondido. Era del entierro de Elena, tomada en 1999. La mujer que me presentó como sobrina estaba allí, en el velorio, pero con rasgos distintos. No coincidían, como si fueran 2 personas diferentes. «Mira bien», dijo Roberto, la voz temblorosa. «No es la misma mujer». Sentí el mundo girar bajo mis pies. Si no era la hija de Elena, entonces ¿quién era? ¿Y qué quería de nosotros? El silencio del despacho era aplastante. Solo el reloj marcaba segundos que parecían siglos. Roberto bajó la cabeza, derrotado. Me levanté, caminando en círculos como fiera enjaulada. Entonces nos engañaron. Durante 5 años, esa mujer nos robó. La rabia ardía por dentro, pero también miedo. Miedo de lo que aún desconocíamos. Recordé a Teresa llorando, la vergüenza antigua, el pacto de silencio. Recordé a los vecinos murmurando, al cura estrechando mi mano como si supiera más que yo. Todo se conectaba en un laberinto de mentiras. Y yo sabía, aún no habíamos tocado fondo. Esa noche me acosté sin cerrar los ojos. Las fotos quedaron extendidas en la mesita de noche, testigos mudos del caos. Cerré los ojos y vi a Elena joven, la cuñada muerta en el parto, su hija perdida, y esta impostora que ahora chupaba nuestro nombre. Las preguntas se amontonaban como piedras en mi pecho. ¿Por qué alguien elegiría robar justamente esa identidad? ¿Cómo descubrió la historia de Elena? ¿Quién más estaba involucrado? La noche parecía interminable, y cada sombra en el cuarto me observaba como cómplice. Sentí que estaba acorralada, presionada, a punto de derrumbarme, y aún así, una llama crecía dentro de mí. No iba a parar hasta descubrir la verdad. El salón estaba en silencio cuando reuní a todos para sentarse. Roberto estaba tenso.
brazos cruzados, ojos rojos de vergüenza. Camila acomodaba sus gafas, intentando parecer firme, pero la voz le temblaba. André tamborileaba los dedos en la mesa, impaciente, incómodo con la exposición. Lucas, en cambio, me miraba con ojos húmedos, como diciendo, «Fuerza, mamá». Teresa llegó última, labios temblorosos, sin atreverse a mirarme. Coloqué las cartas y fotos sobre la mesa, como quien lanza cartas de tarot en una lectura de destino. El ambiente olía a café frío, mezclado con décadas de silencio. Cuando sonó el timbre, todos contuvieron la respiración. Era ella, Sofía Montenegro, entrando con una seguridad que me heló el estómago. Sonrió como si tuviera el control, pero sus ojos brillaban con arrogancia peligrosa. «¿Así vamos a resolver? ¿Una reunión familiar?», dijo, cruzando los brazos. Coloqué el acta de defunción de Elena en el centro de la mesa, mi dedo golpeando el papel amarillento. «Explique esto, Sofía». Dudó un instante, pero pronto recuperó la máscara. «Ustedes saben que esos papeles pueden falsificarse. Yo soy Elena Martínez, la hija legítima». Lucas explotó, levantándose de la silla. «Muestra tu hombro». Todos lo miramos, confundidos. Explicó firme. La partera le contó a mamá que la verdadera hija de Elena nació con una marca de nacimiento en el hombro izquierdo. «Muéstralo ahora». El silencio se hizo pesado. Sofía rió, pero era una risa nerviosa, hueca. «No necesito someterme a esto. No tengo nada que probar». Teresa golpeó la mesa con fuerza. «¡Basta! Yo vi a la bebé de Elena antes de darla en adopción. Tenía ojos verdes, inconfundibles. ¿Y tú? ¿No los tienes?». Sofía se congeló, la mirada corriendo por el salón como animal acorralado. Camila se inclinó hacia adelante, voz afilada. «Ya no controlas esta historia. Tenemos pruebas, tenemos testigos». La confianza de Sofía empezó a resquebrajarse. Sus manos temblaban, incluso mientras intentaba disimular acomodando el cabello. El juego estaba cambiando, y todos lo sentíamos. La máscara cayó del todo cuando intenté tirar de su blusa por el hombro. Sofía se esquivó, pero en ese gesto torpe reveló la piel lisa, sin marca alguna. El choque recorrió el salón como un rayo. «¡Impostora!», gritó Lucas. Roberto se levantó, la voz ronca. «¿Quién eres en realidad? ¿Qué quieres de mi familia?». Sofía intentó responder, pero la voz le falló. Las lágrimas comenzaron a correr, pero no eran de dolor, eran de derrota. Cayó sentada en el sofá, cubriéndose el rostro. «Yo solo necesitaba dinero. Ustedes tienen tanto, y yo, nada». La confesión salió como veneno. El salón estalló en murmullos y suspiros. Alzó el rostro manchado de maquillaje, ya sin farsa. Descubrí la historia en registros antiguos, periódicos, actas, archivos. Planeé cada detalle, los estudié, me preparé para ser Elena, y funcionó. Me creyeron. Roberto tambaleó, la crueldad casi cayendo en su sonrisa rota. Teresa sollozaba, enterrando el rostro en las manos. Camila negaba con la cabeza, incrédula. «Dios mío, nos engañaron durante años». Yo me mantuve de pie, pero por dentro era un terremoto. El peso del engaño era tan sofocante que apenas podía respirar. Y aún así, sabía que aquello no era el final. En el instante en que Camila sugirió llamar a la policía, sonó de nuevo el timbre. El eco recorrió la casa como sentencia. Todos nos miramos asustados. Lucas fue a la puerta, dudando, y cuando abrió, el mundo se detuvo. Una mujer delgada, de unos 40 años, con barriga de embarazada evidente, entró despacio. Sus ojos eran verdes, asustados, y en sus manos sostenía una carpeta de documentos. El silencio se apoderó de todos, como si el aire hubiera desaparecido. La mujer tragó saliva y dijo con voz baja, casi rota: «Yo soy Elena Martínez, la verdadera». El impacto fue devastador. Roberto cayó de rodillas, la mano sobre el pecho, incapaz de reaccionar. Teresa llevó las manos a la boca, sollozando fuerte, como si finalmente viera un fantasma del pasado cobrar su deuda. Sofía quedó petrificada, los ojos abiertos. Camila dejó escapar una palabrota, algo impensable en ella delante de mí. Tal era la incredulidad. Andrés se levantó de golpe, como queriendo negar la realidad. Yo quedé inmóvil, las piernas enraizadas al suelo, sin poder respirar. Aquella mujer, frágil y fuerte a la vez, era la cicatriz viva de una injusticia antigua.
y ahora estaba frente a nosotros como un espejo cruel. Elena apretó los documentos contra el pecho, lágrimas brillando en sus ojos verdes. No vine por dinero, solo quería conocer a mi tío. Pasé la vida entera sin saber de dónde venía. Lo descubrí cuando necesité el historial médico para salvar a mi bebé. Y entonces los encontré, pero alguien ya estaba viviendo mi vida. El salón giraba alrededor de sus palabras. Lucas se acercó despacio, los ojos mojados, y tocó suavemente su brazo, como temiendo que desapareciera. Sofía se desplomó, gritando que era injusto, que esa vida debía ser suya. Pero nadie más la escuchaba. El mundo ahora pertenecía a la verdad que acababa de entrar por la puerta. La miraba y sentía el peso de 40 años sobre mis hombros. Elena era más que un secreto desenterrado. Era la prueba viva de que nuestra familia construyó muros de silencio sobre el cuerpo de una joven muerta. Roberto lloraba sin pudor. Teresa repetía «perdóname» como mantra. Sentía mi vida dividirse en dos, antes de la caja y después de ella. El bebé en su vientre era más que sangre. Era promesa de redención, pero también era recuerdo cruel de todo lo negado. Cerré los ojos y susurré para mí misma. ¿Y ahora? ¿Qué verdad falta por nacer? Fueron apenas 2 días de silencio después de la revelación, pero la paz no duró. Cuando menos lo esperábamos, Sofía volvió a la puerta de mi casa, ya no humilde ni insegura, sino con la mirada fría y la arrogancia de quien prepara su próxima jugada. A su lado, un abogado de traje barato, con carpetas en la mano, anunciando que demandaba a Roberto por seducción y falsas promesas. Mi respiración se detuvo y sentí que el mundo giraba otra vez en mi contra, como si nada se hubiera resuelto. ¿Creen que pueden destruirme?, dijo, escupiendo cada palabra como veneno. Ahora me toca a mí acabar con su reputación. Roberto se levantó indignado, pero sus ojos mostraban miedo, miedo a que el vecindario le creyera. Yo solo cerré la puerta con calma, pero por dentro sabía que la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, todo el vecindario ya hablaba. En la panadería, escuché susurros detrás de mí. Expulsó a la pobre embarazada. ¡Qué crueldad! En el mercado, miradas me atravesaban como cuchillas. Hasta doña Julia, que siempre me defendía, desvió la mirada. Era como si Sofía hubiera esparcido un veneno invisible, y todos estaban contaminados. Mi corazón pesaba más que nunca. Después de 40 años de dignidad, ahora me juzgaban como si fuera un monstruo. Cuando regresé a casa, Lucas me abrazó y dijo bajito: «Mamá, no les creas. Yo sé quién eres». Pero incluso ese gesto de amor llevaba consigo la sombra de la vergüenza. Sentía que me estaban exiliando de mi propia vida. Camila tomó la delantera. Como abogada, investigó el pasado de Sofía. En pocas horas volvió con pruebas perturbadoras. Sofía ya se había hecho pasar por hija perdida en otra ciudad, por viuda engañada en otra, por heredera desaparecida en una más. Siempre dejaba un rastro de mentiras, siempre destruía familias y arrancaba dinero antes de huir. «Es una profesional del dolor», dijo Camila, arrojando los expedientes sobre la mesa. El golpe de los papeles resonó en la sala como martillazos. Roberto se pasó la mano por el cabello, exhausto, mientras yo pensaba, ¿cuántas familias antes de la mía ya había destrozado? El odio me ardía en la garganta, pero también la impotencia. ¿Cómo luchar contra alguien que convierte la mentira en su arma más filosa? Fue Lucas quien encontró la primera esperanza. Revisando perfiles digitales, descubrió mensajes entre Sofía y un cómplice. En esas conversaciones, ella hablaba de sangrar a la familia Oliveira hasta la última gota y de inventar un escándalo para acabar con la vieja. Mi estómago se revolvió al leer esas frases, cada palabra una puñalada, pero junto al asco apareció el valor. Yo no era solo la víctima de esa historia, todavía podía reaccionar. Si cree que va a destruirme, pensé, no sabe con quién se enfrenta. Miré a Lucas y vi en sus ojos la misma chispa. Era hora de luchar con pruebas, no solo con dolor. Mientras tanto, la verdadera Elena luchaba por afirmarse en medio del caos. Seguía frágil, con un embarazo de riesgo, pero me decía, «Tía, yo solo quería una familia, no quería guerra». Y yo entendía, porque cada lágrima suya caía como reflejo de mi propia juventud. Elena había sido abandonada por su sangre, criada sin amor, y ahora aparecía en el peor momento posible. Pero incluso en medio de la tormenta, cuando me decía,
No quiero dinero, solo quiero un lugar. Yo sabía que la acogería. Era imposible darle la espalda a alguien que no solo cargaba una vida en el vientre, sino también la marca de todas nuestras culpas familiares. Ella era herida y redención al mismo tiempo. Roberto empezó a desmoronarse. La presión de la demanda, las mentiras en el barrio, el miedo a perderlo todo, lo estaban aplastando. Por las noches, lo encontraba sentado en la oscuridad del despacho, mirando las fotos de la familia como si buscara un refugio. «Mari», murmuraba, «te destruí». Y por primera vez no supe qué responder, porque no era solo él quien había fallado. Todos estábamos pagando por décadas de silencios, de secretos enterrados como si nunca fueran a salir a la luz. Su dolor era real, pero el mío también. Y en ese silencio, entendí que la verdadera batalla no era contra Sofía, era contra los fantasmas que habíamos alimentado por tanto tiempo. Teresa, siempre altiva, ahora temblaba de miedo. Sabía que el vecindario creería más en la farsa que en la verdad vergonzosa del pasado. Dirán que escondía a la hija de Elena por vergüenza. Lloraba. Y también me condenarán a mí. Yo la miré sin compasión, porque fue exactamente eso lo que hizo. Fue su prejuicio, su miedo a manchar el nombre de la familia, lo que abrió la puerta para que una extraña robara nuestra historia. «Tú construiste este silencio, Teresa», respondí, dura. Ahora se volvió contra nosotros. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme. La tensión aumentaba cada hora. Sofía aparecía en la calle, en el mercado, incluso frente a la iglesia, siempre con la mano en el vientre, como si fuera la víctima perfecta. La gente se acercaba a ofrecerle apoyo, y ella sonreía, venenosa, como quien ya se siente vencedora. Yo observaba de lejos, los puños apretados, el corazón ardiendo. «Déjalos hablar, mamá», decía Camila, intentando calmarme. Pero era imposible quedarme callada mientras la mentira crecía como fuego en el pasto seco. Sabía que, si no actuábamos pronto, Sofía lo destruiría todo. Nuestra reputación, nuestra fe, incluso la nueva oportunidad de unión con Elena. Fue en una noche de lluvia que Sofía hizo su amenaza más sucia. Golpeó nuestra puerta y Moston, con los ojos brillando de furia, declaró: «Si no me pagan, iré a la prensa. Diré que Roberto me acosó, que tú, Mariana, fuiste cómplice, que expulsaron a una mujer embarazada para no repartir la herencia. Y cuando la historia salga en el periódico, estarán acabados». Mi piel se heló, pero mi mirada se mantuvo firme. No respondí con desesperación, solo la encaré en silencio, porque entendí que cada palabra suya era un disparo en la oscuridad. Pero por dentro juré, no destruiría mi vida. Y en ese instante, algo cambió en mí. Ya no era solo una esposa herida, una madre humillada, una mujer engañada. Era Mariana Santos de Oliveira, y por primera vez en 40 años, mi voz no sería silenciada. En lo profundo de mi mente, un plan empezaba a nacer. Aún no sabía cómo, pero iba a darle la vuelta al juego, porque si Sofía creía que podía manipular el destino de mi familia, era porque no conocía la fuerza de una mujer que ya había enfrentado prejuicios, silencios y dolor, y que seguía en pie. Pero lo que no imaginaba era que, para derrotarla, tendría que abrir la puerta a una verdad aún más dolorosa y enfrentar un último duelo que lo cambiaría todo. Fueron días de silencio calculado, preparando la trampa. Camila, con su frialdad de abogada, dirigía cada paso como si fuera una partida de ajedrez. Roberto, abatido, permanecía callado, pero en sus ojos veía un destello de esperanza. Lucas insistía en que grabáramos todo, y acepté. Era hora de la verdad, sin espacio para dudas. Fijamos el encuentro en una notaría, un lugar neutro, iluminado por luces frías que parecían vigilar cada movimiento. Sofía llegó confiada, con tacones altos, vientre en evidencia, como actriz en su propio escenario. Se sentó a la mesa, extendiendo papeles falsos, exigiendo dinero con la arrogancia de quien cree ser invencible. Yo solo observaba, con las manos firmes sobre la madera, el corazón acompasado, y, en el momento exacto, Camila lanzó la pregunta que desarmó la farsa. ¿Está dispuesta a repetir en voz alta todas las acusaciones? Sofía no percibió la trampa. Habló de más. Describió mentiras con lujo de detalles, creyendo que cada palabra la colocaba en control. Roberto me prometió casa, coche, herencia. Mariana lo sabía todo.
pero me echó como basura. Su voz resonaba alta en la sala fría, eco en las paredes, pero también en la grabadora escondida en la carpeta de Camila. Yo no pestañeaba, solo la miraba con calma mortal. Cuando terminó, Camila abrió la carpeta y mostró el dispositivo parpadeando en rojo. La sangre desapareció del rostro de Sofía y por primera vez vi miedo en esos ojos. Roberto suspiró hondo, como quien vuelve a respirar después de años bajo el agua. Teresa se cubrió la boca, atónita. La verdad, por fin, estaba expuesta. La policía entró pocos minutos después, avisada por la misma Camila antes del encuentro. El sonido metálico de las esposas fue música para mis oídos. Sofía intentó gritar, inventar nuevas historias, pero ya era tarde. Cada palabra suya estaba registrada, cada mentira. El abogado barato retrocedió en silencio, abandonándola a su suerte. Me levanté despacio, caminé hasta ella y susurré: «Nunca más robarás mi voz». Intentó sostener mi mirada, pero desvió, derrotada. La calle estaba llena de vecinos curiosos, y cuando la vieron ser llevada por la policía, los murmullos cambiaron de dirección. El juicio público, al fin, no era mío. En los días siguientes, el peso se fue disolviendo. Antes cruel, ahora venía a pedir disculpas, trayendo pasteles, palabras de arrepentimiento, miradas avergonzadas. El cura, el domingo, dijo en la misa: «La dignidad de la familia Oliveira resistió a la mentira». Escuché en silencio, sin orgullo, solo con gratitud por seguir en pie. Roberto, a mi lado, tomó mi mano con una fuerza que no sentía desde hacía años. En sus ojos vi no solo culpa, sino ganas de reconstruir. Y por primera vez no retrocedí, porque entendí que amar no es perdonar ciegamente, sino elegir cada día si vale la pena recomenzar. Elena finalmente encontró un hogar. Transformamos la habitación de invitados para recibirla. Pintamos las paredes de colores suaves, colgamos cortinas ligeras que dejaban entrar la luz de la mañana. Lloró al entrar, abrazando su vientre como quien protege un tesoro. «Nunca tuve un cuarto solo mío», dijo con la voz entrecortada. La abracé y en ese gesto sentí que las cicatrices de la familia comenzaban a cerrarse. Los hijos, cada uno a su manera, también aprendieron. Camila se volvió más dulce, André menos arrogante, Lucas finalmente libre para vivir su verdad. La casa, que había sido prisión, empezaba a respirar otra vez. Cuando la niña nació, meses después, fue como ver el sol después de una larga noche. Pequeña, frágil, de ojos curiosos, recibió el nombre de María Elena, homenaje a la hermana perdida y a la mujer que me devolvió el valor. Tenerla en brazos fue renacer. «Tú no crecerás en el silencio, pequeña mía», susurré, «porque aquí la verdad será tu herencia». Roberto lloró a mi lado, sollozos que lavaron décadas de dureza. Teresa, quebrada, pidió perdón con la sinceridad que solo la muerte y la vida nueva pueden arrancar. Y yo, por primera vez en 40 años, sentí que ya no estaba invisible. Los días pasaron y la rutina volvió, pero ya no éramos los mismos. La cocina volvió a ser lugar de risas, la sala a resonar con historias, y el vecindario, antes verdugo, ahora traía flores. Yo, Mariana Santos de Oliveira, aprendí a vivir sin miedo a la verdad, no porque no duela, sino porque solo ella nos libera. Las cartas, la llave, las fotos, todo lo que estaba en esa caja, ahora descansaban en un cajón, no como heridas, sino como recuerdos del día en que recuperé mi propia voz. Y cada vez que miro la foto familiar en la pared, veo no solo rostros, sino cicatrices convertidas en fuerza. Hoy, al mirar atrás, sé que no perdí 40 años. Viví 40 años de silencio y necesité de esa caja para aprender a hablar. No fui tonta, fui lo suficientemente fuerte para rehacerme cuando la vida intentó reducirme a nada. La fe que casi perdí volvió en forma de esperanza. El valor que pensé que no tenía nació en el fuego de la humillación, y el reencuentro con la verdad me devolvió no solo a mí misma, sino también a una nueva familia. Ya no soy la mujer que temía ser olvidada, soy la mujer que eligió transformar dolor en dignidad. Y cada vez que sostengo a mi bisnieta en brazos, recuerdo, nunca es tarde para volver a empezar, porque dentro de cada cicatriz existe la promesa de una nueva vida. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. Antes de irte,
Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para seguir recibiendo historias que emocionan, transforman y nos recuerdan la fuerza escondida en cada uno de nosotros. Aquí, cada relato es un espejo de la vida real, dolor, fe, valentía y reencuentros que dejan cicatrices, pero también esperanza. Y si esta historia te tocó, deja un comentario escribiendo: "Nunca más aceptaré el silencio como respuesta". Tu frase inspirará a otras personas a ver este video hasta el final.